Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa del Contenedor. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, Miguel Pascusi. Pascusi es el flamante nuevo titular de la Confederación Empresaria del Transporte. Este nuevo nucleamiento empresario es el que va a marcar un poco el ritmo en el mundo del transporte a partir del 2012. Una entrevista que puede ser muy interesante y que va a dilucidar qué es lo que va a pasar el año que viene en materia de transporte y servicios. Otro de los puntos que siempre hablamos en el Contenedor es hablar de esas cositas sueltas. El primero es que la Argentina preside la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles. ¿Qué es esto? La ALAF. La ALAF es un conglomerado de empresas regionales, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, que están tratando de unificar sus políticas ferroviarias a partir de las inversiones y de la capacidad que está teniendo la región en el transporte de mercaderías y de cereales. ¿Qué significa esto y qué nos importa a los argentinos? Que el presidente es José Villafañe, el titular de la Administración de Infraestructura Ferroviaria. Todo un punto que tenemos que tener en cuenta sabiendo que el gobierno plantea para el año 2022 alrededor de 160 millones de toneladas para exportar. Así que eso es un dato que tenemos que tener en cuenta. Otro, Camión Club Argentino YPF. Se cumple un año de ese primer parador, que no sé si se acuerdan, se inauguró en Santa Fe. Bueno, este año la empresa termina con 14 paradores y va a inaugurar otros 40 más en el año 2012. ¿Qué son estos paradores? Los que vemos por las rutas. Paradores que tienen servicio, comunicación, atención al camionero, toda una serie de beneficios que Camión Club Argentino e YPF están tratando de brindar al sector. El tercer punto, otro más que interesante, que lo venimos tratando en el Contenedor, el tema del puerto de Mar del Plata. Se acaba de largar la licitación y los pliegos para dragar el puerto. ¿Qué significa esto? Que dentro de poco tiempo o al corto plazo van a poder atracar los cruceros más importantes de la Argentina, como ya lo hacen en la terminal Quinquela Martín en la ciudad de Mar del Plata. Algo muy bueno que esperemos se concrete también. Otro de los puntos más, y esto es más que importante, creemos al punto de Puerto Icomex, es la exportación de biodiesel. Creció, y escuchen bien lo que les digo, desde enero a octubre un 79% en el mismo periodo del 2010. ¿Qué significa esto? Y muy simple, un periodo de inversión de más o menos 1.800 millones de dólares, un crecimiento en la exportación del 155% en 3 años y algo sumamente claro. El tema del petróleo, los combustibles fósiles que se van agotando y el tema del biocombustible, algo derivado de los cereales, algo derivado del tema ecológico, que la Argentina empieza a tener un mercado muy fuerte y se empieza a posicionar. Así que, si les parece y sin entrar en más detalles, vamos a ir a nuestro invitado, Miguel Pascusi. No se vayan, ya volvemos. Estamos con Miguel Pascusi, flamante titular de la Confederación Empresaria del Transporte y también titular de la Cámara de Depósitos Fiscales de la República Argentina del sector privado. Pascusi, muchas gracias por acompañarnos en el Contenedor. Bueno, gracias por la invitación y un gusto estar con vos compartiendo este momento después de un día agitado como el de ayer. Totalmente. La pregunta, y para arrancar y explicarle un poco, porque en nuestro programa lo ven gente que está vinculada a la actividad y no tampoco a la actividad, para abrir un poco el paneo. ¿Quiénes son los que componen esta Confederación Empresaria del Transporte que acaba de tener días de vida? En realidad la palabra trata de generalizar. Nosotros vamos a representar todo lo que sea transporte. Empezamos con las cámaras que fueron fundadoras, que representan gran parte de la cadena del transporte. Nuestra confederación incluye transporte, actividades conexas y complementarias. Nosotros pensamos que toda la cadena del transporte debe estar en una sola representación: puertos, camiones, aviones, barcos. Nosotros pensamos ambicioso. No, lógico. Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros no tengamos una representación de algo que es tan importante para la actividad de un país, como es que represente toda la logística, toda la actividad portuaria? Nosotros estamos necesitando esclarecer lo que va a pasar con el puerto de Buenos Aires. Si has escuchado, Montevideo va a terminar con 900.000 contenedores, cuando hace 4 o 5 años nos pasaban de 250.000. Y eso es parte de nuestra posibilidad. De la política de no planificar por parte, sí, con la responsabilidad del gobierno o no, pero de generar un plan como el que acaba de surgir ahora, del plan quinquenal, que dicen que va a ser 2012-2016.
y con una proyección. El plan quinquenal es un hallazgo para nosotros. Nosotros somos plan quinquenal dependiente 100%, lo que no significa que lo vamos a aceptar lisa y llanamente como está. Vamos a generar un foro de estudio, vamos a explicarlo, vamos a difundirlo. Lo primero que tenemos que hacer es conocer en profundidad el plan. Para eso vamos a contratar expertos, ya estamos en tratativa, ya hemos hablado con gente de la actividad para que nos expliquen profundamente cómo es el tema. Sabemos que el gobierno lo tiene puesto en la calle para que funcione. Nosotros, si llegamos a la conclusión de que es lo ideal, adelante. Lo que no podemos permitirnos es no tener un plan. Nosotros hoy tenemos un plan que lo vamos a defender a ultranza. Y eso no nos pueden tildar de ¿Cuál es ese plan que vamos a defender a ultranza? El plan quinquenal, son 5 años para adelante. Okay. Es decir, hasta ahora nosotros siempre tratábamos de que cada organización viera su parte de la actividad. Es decir, los camioneros ven su parte, defienden su trabajo y tratan de pelearse con los trenes, tratan que no hayan trenes, nosotros tenemos que coordinar toda la actividad para que cada uno tenga de esto lo que se merezca y que el gobierno tenga el éxito necesario. Tuve la posibilidad de hablar con algunos referentes de varios sectores y todos coinciden que el ferrocarril debe ser el gran actor en el próximo periodo que viene, por lo que significa, no en desmedro del camión, sino en la planificación, en la multimodalidad, en los hubs logísticos, en subir el camión al tren. Por la proyección que tenemos, no va a alcanzar ni los camiones ni los trenes que tenemos. Correcto. Entonces, nosotros cuando analizamos no podemos ver que un camión que con un chofer traiga una carga 2.000 kilómetros, cuando en realidad eso en un tren va a tener una mayor predicamento, un mejor desarrollo, y va a venir un convoy de vagones de 200 y va a llegar en el mismo plazo. Ahora, hay que mejorar las vías, hay que hacer un plan a largo plazo. Hoy tenemos un problema muy serio de infraestructura. El anterior gobierno dijo ramal que para, ramal que cierra. Se ha deteriorado todo el material ferroviario. Yo no soy un experto en ferrocarriles, pero me di cuenta claramente que cuando ponen en marcha un tren, tiene dos problemas. Las locomotoras son viejas y las vías son viejas. Bueno, eso lo vimos hace pocos días cuando vimos entrar después de 20 años al puerto de Buenos Aires desde Bahía Blanca, bajo la gestión de Oscar Wexler, la reactivación y la política que el sector portuario está diciendo necesitamos que vuelvan a llegar y a revitalizar todo el tema ferroviario. El objetivo de la CET, que así la hemos dado en llamar, Confederación Empresaria del Transporte, pretende ser un universo de actividades con un estudio profundo para que todo esto tenga el mejor tratamiento. Por acá el objetivo es uno solo, que nos vaya bien a todos. Poder planificar una Argentina a 20 años. Que nos vaya bien a todos. Como hicieron los españoles. Como hicieron los españoles, bueno, hoy por más que tiene un estén, problemita. pero es una realidad, ellos pudieron planificar. Pero en realidad hay una necesidad. Nosotros nunca tuvimos una SET o algo parecido en el país. En cambio, las otras organizaciones, los sindicatos, por ejemplo, la CAT tiene muchísimos años. A eso iba. La CGT tiene muchísimos. Si los sindicalistas son más rápidos que nosotros para unirse, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de contrarrestar. ¿Ustedes replican algún modelo que ven en la región, como Brasil, Uruguay, están nucleados en confederaciones? ¿Se habla del ministerio como sucede en los demás países? ¿Este es el paso también para la creación? Este es el paso. Nosotros queremos un ministerio de trabajo, un ministerio de transporte. Un ministerio de transporte que sea... Porque el transporte define muchos negocios, o casi todos. Es decir, tener una mercadería muy competitiva. Los costos logísticos. Una mercadería muy competitiva, pero si el costo logístico te saca de mercado, se acabó el negocio. Hoy sacar un contenedor del puerto de Buenos Aires, nos preocupa lo que sale llegar al puerto. Nosotros con la Cámara de Depósitos Fiscales hemos tratado de hacer un puerto muy grande. ¿Qué significa esto? La Cámara de Depósitos se ha organizado, gracias a que la aduana nos dio el apoyo durante estos años que han pasado, y hoy el puerto tiene una superficie de actividad que duplica o triplica lo que es el puerto mismo. Entonces encontramos satélites muy cerca del puerto que realizan la función de puerto seco, y de esa manera el puerto de Buenos Aires tiene una actividad que debe ser seguramente mucho más importante que si todo se quisiera hacer dentro del puerto. Correcto. Tardaron 10 años en darse cuenta que somos complementarios.
Al principio parecíamos competencia. Hoy las terminales no consolidan más, o consolidan muy poco, o no desconsolidan más. Se han transformado en centro de transferencia. Ahora, no tenemos que esperar otros 10 años para que esto que sucedió con el puerto suceda con los ferrocarriles. Esto merece una profundización en el estudio, llegar a decisiones y decir, macanudo, un camión es muy bueno para un trayecto de tantos kilómetros. 300, 400 kilómetros, como me decían. Lo dirá alguien lo decidirá, los expertos. Nosotros no podemos ser expertos en todo. Es decir, pero sabemos que 2.000 kilómetros no puede ser un camión. Es inhumano para el chofer, es inhumano para la persona que tiene que estar manejando 15 horas por día. Es decir, en eso los sindicalistas tienen razón, los choferes no pueden ser esclavos de ese camión. Además tienen que manejar, cuidar la carga, no tienen dónde parar para dormir, que hablaste del camión club, que es una gran cosa que se está poniendo en marcha, pero eso es lo importante que tenemos que analizar. Cuando ayer hicimos el lanzamiento de la SET, vimos como mucha gente que no esperábamos nos dio su apoyo implícito, porque se dan cuenta de que va a ser un foro de estudio importante, que nosotros esperamos el reconocimiento y estamos seguros que lo vamos a tener porque nosotros no nos vamos a contraponer con nadie. Me está dando algún título. El título también es que, digamos, la SET va a ponerse en el tema ferroviario como en el portuario, por más que estén a la cabeza y a plantear políticas de desarrollo, esa actividad que, vuelvo a reiterar, es una de las grandes postergadas en la historia de la Argentina, al margen del colapso que vimos en la ruta, del trabajo de la Agencia de Seguridad Vial y de sacar. Mismo la próxima pregunta que le quería hacer, hay proyectos que están como la autopista ribereña o la salida de los camiones del puerto de Buenos Aires, o la imagen del puerto de cara a la ciudad y hacer una actividad más transparente a todo lo que significa el transporte, que la gente a veces no conoce todo ese mundo que se encierra. Y que el día que Buenos Aires deje de ser una ciudad porteña, como el nombre dice, va a ser muy lamentable. Si el puerto de Buenos Aires forma parte de la ciudad, hay que amigarlos, hay que pensar que no son contrapartes. La ciudad necesita del puerto y el puerto necesita de la ciudad. ¿El centro de consumo cuál es? Bueno, pero el descongestionamiento, según el proyecto del plan quinquenal, son 7, 8 hubs logísticos. Entre Ríos, Bahía Blanca, Salta, Chubut. Digamos, hay un plan como para Corrientes o Entre Ríos, ahí también, como para descongestionar un poco la zona. ¿Usted considera que el Capital Federal o el Distrito Federal nuestro va a ser y va a continuar siendo el punto básico de logística, de transporte? No me pidan que sea yo no sé de todo, escucho, razono y trato de decidir. El mundo tiene puertos importantes, no tiene muchos puertos. Si en este momento Montevideo tiene 900.000 contenedores, nosotros no podemos contrarrestar con 6 puertos para reemplazar esa cantidad. Necesitamos hacer polos de desarrollo. Si La Plata se desarrolla, si Zárate se desarrolla, pero no pensemos en más que eso. Los barcos no van a hacer reparto a domicilio. Los barcos van a llegar, cada vez hablamos de barcos de mayor cantidad de contenedores. Ya hablar de barcos de los que venían hace 10 años es imposible. Bueno, y significa dragado, inversiones, más muelles. Y para mí sería muy lógico que hubiera 2/3 puertos para contenedores, no más de eso. Porque realmente el barco no va a ir a 3 o 4 lugares. Entonces lo que necesitamos nosotros es todo esto que sea el resultado de un profundo estudio. Totalmente. Ahora, si la conclusión es que tenemos que hacer un puerto para cada municipio, y la conclusión tendrá que hacerse con el estudio necesario para que sirva. Lo que nosotros no podemos olvidarnos es que necesitamos hacer las cosas rápido. El mundo avanza a pasos agigantados. En todo momento vemos cómo los paraguayos no quieren salir por Buenos Aires, por distintos motivos, pero dejaron de salir por Buenos Aires. Hay que recuperar esa carga. ¿Usted qué expectativa tiene en cuanto a los plazos y el tiempo que no se puede perder en desarrollar el plan, en ejecutarlo, en que aparezcan las inversiones, el presupuesto? Y le doy un detalle más. Se estaba paralelamente hablando de una ley federal de transporte, una ley de coordinación de transporte, de fondos genuinos, no vía subsidios, sino de plata en infraestructura. ¿Qué plazos tiene que tener Argentina? Ya estamos a contrarreloj, tenemos que pensar que ya estamos de ayer para hoy. No se puede esperar un solo día.
Esto es dinámico, es de todo, es una necesidad. Hoy hay camiones, hay trenes, hay que redimensionarlos y adecuarlo a lo que necesitamos. Es decir, los barcos que llegan, es decir, no podemos esperar que un barco venga a Buenos Aires con 200 contenedores. Un barco quiere bajar 2.000 contenedores. Esa es la expectativa. Ahora, para eso hay que crear la infraestructura necesaria para que los barcos lleguen. Nosotros tenemos 40 millones de habitantes. Con el grupo que concentramos nosotros tenemos que pensar en 60, 70 millones de habitantes con los satélites que tenemos que pueden usar nuestro puerto. Ese lugar no hay que perderlo. Ahora, no nos concentremos en el puerto. El puerto es una parte del transporte. Es un elemento que va a facilitar la actividad. Asumió un nuevo gobierno, un tercer mandato o segundo mandato del mismo proyecto político. Es una asignatura pendiente esto. La pregunta es, ¿el gobierno lo puede tomar como un condicionamiento? Es un aglutinamiento importante el de la Confederación. Ustedes lo van a saber transmitir bien, pero pueden pensar como que es un polo político de políticas conjuntas que no lo tomen como una presión. Digo, ¿qué mensaje hay que transmitir? Esto lo va a decidir el tiempo. Es decir, nosotros tenemos las mejores intenciones. Nuestro objetivo es coordinar la actividad empresaria, sindical, gobierno, tratar de no contraponernos con nadie, tratar de aportar nuestra experiencia. Nosotros somos una pata muy importante en este triángulo que se forma. El gobierno por un lado, los sindicatos por otro, los empresarios allí haciendo la política. Nosotros lo que necesitamos es que nos escuche el gobierno y nos entiendan los sindicatos, que nuestro objetivo es que el país progrese. Y el gobierno planteó ONGs y usuarios y las universidades como los grandes formadores de los técnicos del plan quinquenal. Son los 5 actores importantes, empresarios, gobierno, sindicatos, entidades intermedias, universidades. Por eso apostamos a que el plan tiene que ser necesariamente bueno, porque hasta ahora no había un plan. Al menos no lo conocíamos. Es decir, hoy la pretensión es que el que viene a hacer una inversión en la Argentina encuentre una Argentina previsible, una Argentina con futuro. A nosotros no nos apasiona pensar en que puedan parar una planta por un problema sindical. Eso tenemos que buscarle forma de solución a esos conflictos. Esa era la próxima pregunta para entrar. ¿Cómo ve? Y la pregunta, ¿no? Del sector sindical y de los conflictos y de la tranquilidad, la paz social que a veces dicen, para que las operaciones se desenvuelvan y estén en un grado de entendimiento. Usted, por su experiencia en los depósitos fiscales, lo conoce muy de cerca. Y nosotros estamos litigando con 4, 5, 6 sindicatos según por donde lo miremos. Y eso nos desgasta. Nos desgasta porque la realidad es que hay que crear reglas claras para que no estemos discutiendo todo el año. Pero los sindicalistas hay que reconocer que tienen una virtud, están organizados. Nosotros no. Es decir, esa es nuestra asignatura pendiente. Nosotros tendríamos que estar organizados y en eso estamos atrasados. Para organizarnos necesitamos no discutir con nadie y que nos permitan un lugar. Nosotros apostamos al crecimiento del país, a organizar el país y que todos los argentinos tengan un mejor bienestar. Para eso necesitamos que nos escuchen. Y lo que estamos armando con esta confederación es unificar la campana, que todos estemos encaminados hacia el mismo lugar. Indudablemente me preguntaba quién forma parte. Y nuestra intención es que la confederación sea una especie de CAT. Que todos los sindicatos que se dedican al transporte... 36 sindicatos. 36, 38, según como lo contemos. Pero hoy en un barco entran 6 sindicatos, en un depósito hay 5 o 6 sindicatos. Pero están organizados, cada uno tiene su parte, cada uno nos llevan una ventaja. Quizás haya sido una consecuencia natural de cómo el país se fue desenvolviendo. En discusión se aprovecha el que primero... Ahora, nosotros hoy... Si pensamos en nuestras pequeñas organizaciones separadas, cada uno va a tener una corriente diferente. Yo creo que desde mi cámara, la cámara que represento, siempre pensamos en interrelacionarnos. Y no sé si recordás, que a lo mejor te llega a la memoria, nosotros hace 15 años creamos la FOSEX. Sí. FOSEX era la Federación de Cámaras de Comercio Exterior.
que lamentablemente no llegamos demasiado porque el objeto era limitado. Es decir, no podíamos crecer, porque eran 5 organizaciones y de ahí no nos podíamos mover. Esto es distinto. Acá estamos todos. Las autoridades actuales estamos re felices de haber estado en la foto del nacimiento de esto, que a nuestro entender va a tener historia de muchísimos años y va a ser el futuro que nos va a permitir delinear junto con el gobierno y los sindicatos las políticas que nos lleven a un puerto razonable. Para redondear un poco y hacer la pregunta final, o sea, vaticina un 2012 que no puede ser bueno, o sea, tiene que ser excepcional desde el punto de vista de las propuestas. O sea, esto tiene que ser para algo mejor, no puede salir nada mal, digamos, en un sentido, porque es por el país. Digo, una síntesis. Pero es que no se puede apostar a otra cosa. El país viene creciendo. Tenemos que lograr que siga creciendo. Ayudar a que siga creciendo. Ese es nuestro objetivo. Nosotros necesitamos evitar el dispendio, evitar que 2 cosas se hagan al mismo tiempo. Nosotros queremos que se tome una línea y que todos nos encaminemos detrás de esa línea. Y esa línea no tiene por qué ser contraria a nadie. Clarísimo. Tiene que ser lo suficientemente claro que la gente reconozca que estamos en pos de mejorar la actividad. Hoy los camiones esperan 4 horas para entrar al puerto, eso lo sabés. Ahí la zona de retiro está llena de camiones en la puerta. Bueno, habrá que poner los puntos sobre así para que las terminales busquen la forma que ese camión... Las terminales ferroviarias, como ocurrió no antes. pierdan días esperando. Seguro. Y son detalles. Es decir, el año próximo hablamos de 22 millones de toneladas. Hay que transportarlo, hay que ser serio y hay que hacer que el mundo venga a comprarnos, porque además de tener el mejor producto, pues la Argentina tiene el mejor producto lejos, tenga la mejor logística, tenga el mejor precio para llevárselo. Que hoy no se está logrando con lo que son los costos y los números, como dicen, de lo que cuesta transportar, y lamentablemente el camión, estamos la yendo de falta de conflicto en infraestructura. conflicto. Pascusi, gracias por acompañarnos en El Contenedor. Te agradezco mucho la invitación. Para nosotros esto es parte de lo que vamos a hacer a diario. Queremos comunicar, queremos que la gente sepa qué es la Confederación y lograr el apoyo de toda la ciudadanía. Gracias. Usted lo escuchó, Miguel Pascusi, flamante titular de la Confederación Empresarial del Transporte y titular de la Cámara de Depósitos Fiscales Privados. Así que acá damos por finalizado un programa más del Contenedor. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.